Dios les bendiga a todos. Aquí estamos una vez más para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, trayendo un nuevo mensaje, el cual hemos titulado en esta ocasión La Gran Comisión. Para esto vamos a estar dando lectura de la palabra en el libro de Mateo, capítulo 28, del verso 17 al 20, que dice de la siguiente manera: Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Empezaremos este tema recalcando que Jesús no es un simple profeta, sino que Él es Dios, manifestado en carne. Él es el Verbo, coexistente con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio es la obra de Dios a través de las tres personas de la Trinidad en función de la redención del ser humano, o sea, la salvación del hombre. Podemos ver el texto leído que lo primero que dice es que adoraron a Jesús. Así que la Escritura dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así que cuando los discípulos le adoraron, revela quién es Él. Pero también dice que algunos dudaban. Así que la duda siempre será un obstáculo para rendirle a Él nuestra vida y nuestra adoración. Pero el Señor dice algo muy importante. Él dice: toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. Eso significa que el Señor es Señor sobre todas las cosas. También tiene las llaves de la muerte y del Hades, como dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Así que Él tiene el control de todo. Ya la muerte no puede tener en prisión a las almas, sino que Él las toma, las que son suyas, y las lleva a reposar. Y a quien quiere también le da vida. Esto lo recalcamos para comprender quién es Él. Porque este mundo camina hoy en día en una oscuridad muy grande, sin saber hacia dónde va. Y las almas van cautivas a la perdición. Pero a todo aquel que le resplandece la luz del Evangelio tiene esperanza. En San Juan capítulo 1, verso 9 dice de la siguiente manera: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces Él es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y que vino a este mundo. Y en el capítulo 3 de San Juan, en el verso 19, dice de la siguiente manera: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces nos encontramos con una realidad. Este mundo vive en tinieblas y necesita que la luz del Evangelio les dé claridad para salvación. Pero Satanás está ocupado en que esto no pase. Por eso, como dice la Escritura en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3 y 4, dice de la siguiente manera: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este texto dice que el Dios de este siglo, o sea, el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y este es el punto
de nuestro tema del día de hoy, la gran comisión, el Evangelio. Así que este Evangelio tiene unos puntos centrales, los cuales son muy importantes. A la hora de proclamar el Evangelio tenemos que saber qué estamos proclamando, porque el fundamento del Evangelio es Jesucristo mismo. Así que toda enseñanza que quita al Señor como el único medio de salvación es falso. Y todo lo que niega la deidad de Jesucristo ha negado el Evangelio y está aún en sus pecados. Tal persona no tiene esperanza de salvación. Jesús lo dijo así, de esta manera. En San Juan 8:24 dice: por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso en la Escritura Jesús fundamentó la iglesia sobre una verdad expresada por Pedro. Este dijo: tú eres el Cristo o el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento del Evangelio, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Hoy en día se mueven multitudes de enseñanzas y las personas son arrastradas por todo viento de doctrina. Algunas inclusive niegan al Señor, como estaba escrito en la Escritura, incluso negarán al Señor que les rescató. Otros se aferran a ritos o a tradiciones, algunos se aferran a la ley. Pero Jesucristo le dijo al pueblo de Israel en San Juan capítulo 7, en el verso 19, dice de la siguiente manera: San Juan capítulo 7, verso 19. ¿No os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. Así que el Señor vino a cumplir esa ley para pagar la deuda de los transgresores. Pero ahora tenemos un pacto sobre mejores promesas, como lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 8, el verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ese pacto es el sacrificio del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 26, verso 28, dice de la siguiente manera: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, de los pecados. El nuevo pacto es la sangre del Señor Jesucristo. Dice que esa sangre es derramada para la remisión de los pecados. O sea, la manera en que Dios borra los pecados es a través de la sangre de Jesús. No hay otra forma. Así que aferrarse a algo que no logró cambio al pueblo judío sería insensato. Sería insensato pensar que lograría algo diferente ahora que ni aún el mismo pueblo judío logra cumplir esas leyes. Ahora que no tienen ni siquiera el templo ni los sacrificios del mismo, los cuales eran demandados en la ley. Pero en el Evangelio existe una realidad, y es que Jesús es el único camino. Jesús es la única verdad. Él es la vida. Jesús es la resurrección. Jesús es el pan de vida. Jesús es la puerta. Lo más sensato es rendirle a Él nuestra vida, confiar en Él, pues Él es fiel y verdadero.
Así que la gran comisión es ir por todo el mundo, dice. O sea, por todas las naciones. La salvación no es exclusiva para una raza o pueblo, y el evangelio tampoco. Por eso algunos erróneamente tratan de trazar algún vínculo sanguíneo con el pueblo de Israel. Pero la Escritura dijo a través del apóstol Pablo que Dios es Dios tanto de los judíos como de los gentiles. Romanos 3:29 dice de la siguiente manera: ¿es Dios solamente Dios de los judíos?, pregunta el apóstol. Y pregunta, ¿no es también Dios de los gentiles? Y después afirma, ciertamente también de los gentiles. Así que sería ilógico pretender encontrar la salvación por vínculo sanguíneo y no entender que el evangelio es las buenas nuevas para el mundo. Como San Juan 3:16 lo dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y acá las personas hacen caminos torcidos, desviándose del centro del evangelio, de la gran comisión, proclamar al Señor Jesucristo. Algunos también a la hora de, por ejemplo, de bautizarse, hacen un mundo respecto a este mandato. Algunos dicen que el bautismo es solamente en el nombre de Jesús. Estos no comprenden que el evangelio es integral, Dios salvando al hombre. Por eso Jesús decía en San Juan capítulo 12, verso 49 de la siguiente manera: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces Jesús decía que Él no hablaba por su propia cuenta. Y también el Señor Jesús decía que Él no era solo. En San Juan 8:16. Dice de la siguiente manera: si yo juzgo, mi juicio es verdadero, decía el Señor, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Él y el Padre que le envió daba testimonio de ese juicio del Señor. También dijo que Él se iba, pero que venía otro, el Consolador. Así que las naciones tienen que recibir este evangelio. Este evangelio que es el Padre enviando al Hijo a través del Espíritu Santo. Porque ¿cómo le dirían a alguien que Jesús es el Hijo de Dios? Preguntarían quién es Dios o cuál Dios. Y también cómo llegó acá, o cómo resucitó, o quién le levantó. Pues se predica la resurrección del Señor Jesucristo. Pero quien le resucitó al Señor Jesucristo fue el Espíritu Santo. Por eso dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, dice que vivificará también nuestros cuerpos mortales. Pues el testimonio es que Dios le levantó de los muertos. Así que cualquiera que cree que Jesús o Yeshua, así que cualquiera que cree en Jesús o Yeshua, como usted le quiera llamar, tiene que creer en el Padre. Y también tiene que creer en el Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero esa salvación está en Jesucristo. Como dice San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este mensaje lo traemos porque el enemigo se ha encargado de crear confusión. Uno predica una cosa, otro predica otra. Y sin duda alguna, la iglesia se pelea unos con otros. Pero la salvación es un don de Dios, es un regalo por la fe. Por eso la palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijo el apóstol al carcelero. Y ese es el mensaje que yo le traigo en esta hora. Si usted nunca ha creído en el Señor Jesucristo, si usted nunca le ha confesado, usted puede hacerlo. Y puede ser parte de la familia de Dios y recibir vida eterna, porque Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y él dijo también, yo soy la resurrección, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esta es la promesa más grande que cualquier persona puede recibir. Por eso yo le invito en esta hora que si usted nunca ha abierto su corazón al Señor Jesucristo, lo haga. Y dígale, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a este mundo en carne y que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que fuiste levantado de la muerte al tercer día y que hoy estás a la diestra de Dios. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que entres en mi corazón y que me guíes por tu camino. Amén y amén. Hasta acá este mensaje, Dios le bendiga, los invito a compartirlo, a suscribirse a los canales, a la palabras de vida eterna y a Fuente de Vida. Dios les bendiga.